Hola, buenas, soy Uriel Alejandro Altamirano Burgos y a continuación voy a hablar acerca del registro que puede llegar a tener una empresa, el registro financiero. Y bueno, voy a responder 5 preguntas que personalmente considero que el registro en una cuenta o en una empresa es difícil responder estas preguntas sin poder llegar a cruzarlas, porque al fin y al cabo todas hablan lo mismo, de básicamente el estado de tu empresa y básicamente hacia dónde debe ir la empresa. Entonces eventualmente si pues me lleva a confundir o llegan a pasar cierto cruce de información, en especial porque no puedo hacer cortes, entonces no puedo llegar a quitar estas equivocaciones, pero intentaré dejarlo lo más claro posible y también intentaré tener el crítico, cierta crítica hacia las preguntas, puesto que, como digo, es difícil llegar a responderlas todas sin llegar a tener que dar ciertas ideas clave que hay entre cada pregunta. Pero bueno, ya pasando a las preguntas, primero me gustaría responder la primera pregunta y es acerca de por qué es importante la presentación general del proceso contable dentro de una organización y cómo lo relacionas a tu empresa. Este primer concepto vendría tratándose acerca de, así diciéndole claramente, sin meterle tanto tecnicismo, que la verdad yo considero innecesario, vendría explicándose por qué es importante tu organización financiera o por qué es importante la organización desde un momento base en una empresa. La organización vendría siendo literal de vital importancia desde el momento uno, porque nunca sabrás cuándo necesitarás, o bueno, todo el rato realmente necesitarás el rastreo de absolutamente todo en tu empresa. Puede llegar a ser de dinero o puede llegar a ser de producto. Por ejemplo, poniendo en cuenta una tienda de abarrotes, necesitarás saber existencias de producto, necesitarás saber salidas de producto, altas de producto, cambios de nombres, cambios de precios. Financieramente tendrás que saber tesorería, los pagos que le darás a los eventuales proveedores. Entonces, todo ese tipo de registros puede llegar a perderlo fácilmente y se te puede llegar a escapar dinero sin que tú te des cuenta realmente. Este tipo de cosas a veces puede que cuando una persona sea nueva invirtiendo o nueva en una empresa o en un negocio se le lleguen a escapar y por ese tipo de mini errores pueda llegar a tener ciertas pérdidas fantasmas, las cuales una persona no podría llegar a detectar fácilmente, y con una organización clara, básica y concreta desde el principio de tu empresa puedes llegar a tener el rastreo completo de cada uno de los ingresos, de salidas de dinero, salidas de producto, ventas que llegues a tener en cada uno de estos. Lamento si se escucha ahí los loros de los vecinos, pero no hay forma de callarlos. Ya pasando ya con la siguiente pregunta, la cual vendría siendo ¿qué relación existe entre los estados financieros y la ecuación contable y cómo los relacionarías con una empresa? Estas preguntas, las preguntas 2 y 3, yo las considero incorrectamente ordenadas, puesto que básicamente la segunda me explica, digamos ya directamente su uso, su explicación. Bueno, no, como su uso directamente de lo que vendría siendo lo pasivo, activo y patrimonio y cómo se relaciona. Y el tercero vendría siendo un poquito más como qué significa cada uno de estos. Entonces por ende los voy a invertir. Entonces pasaré directamente a la pregunta 3, que cómo influyen las principales cuentas contables dentro de una empresa. En este voy a explicar directamente qué vendrían siendo estas principales cuentas contables, que vendría siendo una fórmula muy simple, la cual no me tardó mucho investigarla. Ya había leído libros acerca de esto, que habla básicamente de que pasivo es igual a activo más el patrimonio. ¿Qué vendría siendo este tema en el pasivo, activo y patrimonio? El pasivo vendría siendo, al menos en ese término contable y de rastreo de dinero, flujo de dinero, porque también pasivo y activo puede llegar a tener diferentes términos en la contabilidad. El pasivo vendría siendo la salida de dinero de tu empresa. No necesariamente pueden llegar a ser como tal pérdidas, puesto que al igual existen inversiones, inversión de producto, inversión que a futuro te dará dinero, que eventualmente se podría convertir en un patrimonio, en utilidad. Pero en general básicamente el pasivo vendría siendo toda la salida del dinero.
El activo vendría siendo los ingresos que te viene dando tu empresa vendría siendo los ingresos que vas haciendo conforme vas madurando, conforme vas yendo poco a poco en tu empresa. Esos pueden ir llegándose a exponer eventualmente. El tercero vendría siendo patrimonio. Patrimonio es básicamente los objetos, no los objetos, vendrían siendo lo que tiene tu empresa, el valor que llega a tener tu empresa. Este valor puede llegar a considerarse de muchas formas, a pesar de que se cree algunas personas que tal vez no sepan mucho del tema, como es mi caso, pero son aficionados, podrían llegar a conocer que el patrimonio nada más es efectivo, es el ingreso que ha tenido la empresa, pero no, realmente el patrimonio puede llegar a ser bastantes cosas, como lo podría llegar a ser los objetos que tiene tu empresa. Otra vez, poniendo un ejemplo de una tienda de abarrotes, tu patrimonio no solamente vendría siendo el dinero que ha ganado en el año o la utilidad que le haya dado a sus dueños, también vendría siendo la inversión en el producto. Puede que una empresa, una tienda, tenga una casa que en su tiempo les costó 300,000 pesos, actualmente 1,000,000 de pesos. Ese vendría siendo el activo, y siempre y cuando esa casa ya esté, no tenga hipoteca, o sea, ya haya sido pagada, eso vendría convirtiéndose en patrimonio de la empresa, en patrimonio de esa tienda. A pesar de que sea un mini negocio, sigue vendiendo siendo un patrimonio de la tienda. Al igual que el producto, si sus jefes le llegaron a invertir en su tiempo, no lo sé, 800,000 pesos, y actualmente ese negocio tiene esa cantidad de producto, 800,000 pesos en producto, también vendría siendo el patrimonio de tu empresa. Si la tienda, por ejemplo, tiene computadoras, y estas computadoras vendrían teniendo sistema, en la casa tiene internet, luz, agua, tiene paneles solares, todo ese tipo de cosas vendrían siendo el patrimonio que llega a tener tu empresa como tal, y le va dando más valor o menos valor a tu empresa. Eventualmente se podría disminuir el patrimonio, no sé, si la tienda no vende mucho, o en general la empresa no tiene las ventas correctas, tiene poco flujo, proveedores no llegan, muchas cosas pueden llegar a quitarle valor como tal a tu empresa, pero eso vendría siendo la base principal de lo que es el patrimonio. Ahora, ya explicando de nuevo la pregunta número 2, de, qué relación existe entre los estados financieros y la ecuación contable y cómo las relacionas con una empresa. Bueno, pues básicamente estos vendrían teniendo una gran relación. Generalmente yo pondría el ejemplo de inversión, una inversión que podría llegar a demostrarme cómo se vinculan estas normas en una empresa, vendría siendo, por ejemplo, en una computadora. Imagínate que tú tienes una computadora en tu empresa, y esta computadora, no sé, la llegas a pagar porque estás empezando en tu empresa, vas todavía poco a poco, pero necesitas donde invertir. Por ende, sacarías a crédito una computadora, nada del otro mundo. Este crédito eventualmente vendría siendo, no sé, a nombre de tu empresa o a nombre personal, pero sigue siendo un gasto a tu empresa. Eventualmente un gasto es un pasivo, se te fue el dinero de la empresa. Tienes ahorita mismo deuda, pero eventualmente esa computadora ya permite trabajar. Entonces vas trabajando, vas vendiendo, lo que sea que se llegue a tratar tu empresa, para lo que hayas necesitado esa computadora, pero supongamos que esa computadora es crucial en las ventas. Eventualmente tú vas vendiendo y vas pagando poco a poco esa computadora a tu crédito, lo vas pagando del dinero que vaya ganando tu empresa o de tu utilidad, cualquiera de los dos. Pero el punto es que vas pagando de nuevo la empresa, vas poco a poco regresando el dinero a tu empresa, el cual habías gastado, que vendría siendo contando como una inversión, pero sigue siendo un pasivo, hasta que al punto eventualmente logras pagar tú y a esta computadora. Esta computadora, al lograr ser pagada como tal, vendría siendo pues un patrimonio ya como tal de la empresa. ¿Por qué? Porque eventualmente fue pagado con utilidad, con activo de la empresa. Entonces, esta computadora automáticamente termina a ser liquidada y pasa a ser patrimonio de tu empresa. ¿Y cómo? Conforme siempre al mismo dinero de la empresa. Realmente, esos son conceptos que pueden estar increíblemente relacionados cada uno, pero podría llegar a ser un poquito difícil de llegar a entender su relación, pero es más fácil de lo que parece realmente. Conociendo conceptos básicos de básicamente de lo que va sirviendo cada uno, logras ver poco a poco cómo tu flujo va funcionando. Pasando a la pregunta número 4,
que dice qué importancia tienen las pérdidas y ganancias y qué potencial aporta a las empresas desde un punto de vista contable y económico. La importancia de pérdidas y ganancias que puede llegar a tener una empresa puede llegar a ser muy grande. Hace poco leí un libro el cual es muy bueno, se llama El cuadrante flujo del dinero. La verdad olvidé su autor, pero es un libro muy interesante puesto que habla acerca del flujo de efectivo que puedes llegar a tener tú como persona o como empresa, cualquiera de los dos. Pero esto básicamente explica de que es muy importante tener en cuenta, al igual que la primera pregunta, como dije, se relacionan muchas las preguntas, tener el rastreo de efectivo que viene dando tu empresa o tú como persona, pero bueno, en este caso es una empresa, entonces como tal tu empresa, y no solamente entender la cantidad de número, puede que tu empresa gane $1,000,000 al, no sé, al año haya ganado, pero invertiste 2. Entonces el punto no vendría siendo entender las cantidades, sino entender lo que este flujo de efectivo se viene significando en tu empresa. Es muy importante tener en cuenta lo que este flujo de efectivo te puede llegar a explicar en tu empresa, porque te puede llegar a demostrar que tal vez ganaste mucho, pero en realidad te estás en quiebra, porque ganaste 1,000,000, pero invertiste 2, perdiste $1,000,000 en un año. Y te puede llegar a dar una idea de las decisiones críticas o decisiones mejorables que podría llegar a tu empresa. Por ejemplo, una crítica sería cerrarla porque es un montón de dinero, pero por otra podrías llegar a mejorar tu empresa para poder tener una mejor estabilidad, un mejor futuro conforme a esa empresa. Entonces pues esa vendría siendo la diferencia. Ahora, como último, para no tardarnos tanto, ¿cómo pueden impactar los servicios financieros a la percepción de la sociedad vinculada con el tema de la partida doble? Hablando rápido de la partida doble y de lo que vendría siendo, básicamente es el ingreso que llegas a tener tú como empresa y lo vas distribuyendo en dos, débito y crédito. Esto en un principio yo personalmente creí que se vinculaba a tarjetas de crédito, pero descubrí que no. Realmente el punto siempre viene siendo el flujo del dinero, la división que vienes teniendo tú de dinero, pero tiene como un objetivo clave, un poquito como objetivo el dividir el dinero, tiene como objetivo la visibilidad para futuros compradores o inversionistas, porque hablando sin tarjetas de crédito, el punto es poder demostrar la claridad de flujo que viene teniendo tu empresa para futuros compradores inversionistas. Básicamente vas generando confianza tú como empresa para que puedas tener más ventas, puedas tener más éxito, más conocimiento. Y vendría siendo el punto en términos sin tarjetas. Ahora con tarjetas igualmente vas ganando esta confianza, esta visibilidad de números y gastos en tu empresa, porque el mismo tema de la inversión de débito y crédito. Una empresa, la mayoría de las veces, gente empresaria que conozco vive endeudada, es la verdad, pero endeudado bien, porque puedes ver sus créditos y tienen 50,000 en deuda, pero en realidad tienen, no sé, débito otros 100,000. Entonces básicamente inviertes tú en crédito. Supongamos que, no sé, en la empresa necesito un camión y este camión lo voy a ir pagando poco a poco, lo voy pagando poco a poco, pero siempre vendría siendo crédito. Entonces eventualmente tú lo vas pagando poco a poco, pero vas pagando a tiempo. Esa es la clave, pagarlo a tiempo, porque en un banco, cuando tú pagas a tiempo, generas historial crediticio después de que vas liquidando cada uno de los préstamos que vienes haciendo. Entonces al mismo tiempo el historial crediticio te va dando vista buena al banco para que te den mejores tarjetas, te vienen dando más oportunidad de inversión y muchas cosas las cuales se pueden llegar a servir. Entonces siempre viene generándote una buena reputación, y ahora ya no nada más con tus compradores y tus inversionistas, sino como lo que podría venir siendo tu punto fuerte, el banco. El banco vendrías teniendo un mejor historial crediticio y por ende un posible mejor futuro, e incluso una cuenta de ahorros en dado caso de que, como en el punto 4, tu negocio llegue a estar en quiebra. Ahorita, pudiendo recatar un poquito, me gustaría tener una vista crítica acerca de, bueno, lo que pudimos mis compañeros hablaron sobre el tema,
Y como literalmente acabo de hablar acerca del tema 5, voy a hablar del mismo, mi compañero Sergio Gómez. Él habló en el tema 5, estuvimos hablando acerca de qué es lo que dijo él principalmente, y nos dimos cuenta que ambos teníamos la misma idea. En general, en las 5 preguntas, ambos al ser unos aficionados del tema, teníamos la misma idea de lo que vendría siendo ventajoso para tu empresa o no. Por ejemplo, en el punto 1, tomándolo de nuevo, el cual decía por qué es importante la presentación general. Lo mismo él tenía en cuenta. La verdad, tenía en cuenta que era muy importante tener constantemente el flujo de efectivo en tu empresa. También logré notar que tenía demasiado en cuenta que esto te podría llegar a generar decisiones futuras, las cuales podrían ser vitales para tu empresa. Decisiones como lo vendría siendo soltar un crédito a tu empresa, la cual tú podrías pensar, no, estoy invirtiendo 50,000 pesos y me endeudé en 50,000 pesos, pero no sabes si tu empresa realmente necesita ese dinero porque está vendiendo increíblemente bien. Entonces vendría siendo una inversión riesgosa, porque cada inversión es riesgosa, pero más probable de que te salga bien porque tu empresa ya muestra previamente, en base a los registros que hiciste, que está vendiendo constantemente correctamente y que vas a recuperar ese dinero más la utilidad. Entonces realmente él tenía el mismo pensamiento que yo y no considero que debería de darle un punto crítico a algo que considero correcto. Muchas gracias por haber escuchado este video. Y bueno, me tomó un minuto más, pero yo creo que hablé lo correctamente claro y lo crítico que yo considero que estuvo correcto. Y pues muchas gracias y adiós.